Estaba pensando muchas cosas en este momento, abriendo de nuevo el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y la verdad es que resulta extraordinariamente dulce, ¿no? Y creo que muy calmante. Estaba buscando la palabra. Sí, la palabra es calmante. Y resulta especialmente calmante lo que nos ha contado hoy el pastor Pablo Armero. En un mundo como este, el mundo de las despedidas, el mundo de la enfermedad y la muerte, el mundo de las personas que se van y te dejan solo, ¿verdad? O sola. Bueno, cuánta soledad hay, ¿verdad? Y resulta que a lo largo del texto, y especialmente los textos que hemos leído esta mañana, nos damos cuenta de algo precioso. Y es que Dios nunca nos deja solos. Y Jesús, ser humano, que como ser humano sintió la soledad, y sintió de hecho la soledad más absoluta, que era aquella de verse privado de la cercanía con su Padre, algo que no le había ocurrido nunca. Él entendió perfectamente la sensación de soledad. Y Él nos dijo: no estéis angustiados, confiad en Dios, no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos. Me voy, pero seguiréis teniendo compañía. Qué bueno recordar esto, en este tiempo de soledad, en este tiempo de desesperanza, en este tiempo de amargura, en este tiempo de incertidumbre y en este tiempo de problemas y problemas y más problemas. Tenemos promesas maravillosas que vamos a recordar y que vamos a ir matizando ahora, pero resulta tierno que Jesús diga: no os voy a dejar solos. Me voy, pero no vais a estar solos. Qué bonita idea. Bueno, y muchas más que nos ha contado Pablo esta mañana, la verdad que interesante. Marcos, por favor, ábreme plano para poder empezar ya a hablar con mis compañeros y testar la primera sensación, la primera reacción. A mí se me han ocurrido unas cuantas preguntas que luego le plantearé también al pastor cuando suba, pero me parece súper bonito que empecemos por ahí, ¿no? Y que nos hable además, Armero, de la era del Espíritu, que me ha parecido una idea muy interesante también. El Espíritu Santo, ese gran desconocido para tantos cristianos todavía, ¿verdad? Bueno, Juanfran, ¿cuál sería tu primera aproximación? La primera impresión. Pues que tendríamos que ocuparnos más y dedicarle más energía y más tiempo a la figura del Espíritu Santo. A veces nos concentramos en otras cosas y no llegamos a tomar conciencia del inmenso papel y de la necesidad que tenemos de él. Por ejemplo. Y Jorge, ¿tu primera impresión? Nada, yo tengo también una pregunta. Yo tengo el problema, no sé vosotros, yo tengo el problema que creo que tienen muchos nacidos en el seno de un hogar adventista. Adventista. De eso hemos hablado mucho con Pablo cuando él estaba aquí en León. Yo creo que él me va a entender a qué me refiero yo. Y cuando él habla de este tema, me surgió una pregunta que me incomoda y me inquieta, lejos de la serenidad que te ha dado a ti, Esther. Sí. Al margen de eso, puedo captar las palabras de Jesús cuando dijo: es importante, es perentorio, es mejor que yo me vaya, para que venga a la luz de todo lo que Pablo desarrolla después, con respecto a lo que el Espíritu Santo tiene o debería ser para nuestras vidas. Por ejemplo, esa sería una interesante línea de debate también. Bueno, él sabía cuál era el momento de irse, igual que sabía muchas otras cosas, ¿verdad? Y es posible que fuera buena idea que se fuese, sí, probablemente, porque de todas formas habían entendido poco o no querían entender nada. Y cuando se encontraron efectivamente con que él ya no estaba, tuvieron que desarrollar otro tipo de vida, ¿no? Y otro tipo de fe. Me resulta muy interesante que Pablo nos lleve por la función que cumple el Espíritu Santo, cosas que se supone que ya sabíamos,
pero que, bueno, probablemente haya que ir pues matizando y que haya que ir recuperando. Pero me hace gracia también que lo plantees desde la perspectiva de la herencia, ¿ah? Porque estamos en épocas de pleitos por las herencias, en épocas, ¿verdad?, en las que las personas se pelean por lo que va a quedar y en las que muchas veces la huella que dejas es una huella material, no es una huella espiritual o no es una huella anímica, ¿no? Y hay mucha gente que está esperando, perdón, a que se vayan los mayores pues para heredar, ¿no?, y para hacerse cargo de todo lo que queda atrás. Qué interesante que hablemos de una herencia eterna o que hablemos de otras cosas que heredar, ¿no? Y de que no nos hagamos tesoros aquí, que nos hagamos tesoros en el cielo y por lo tanto que estemos buscando una herencia eterna, ¿no? Que es una idea muy, muy interesante. La verdad es que me resulta muy curioso esto, que hablemos de heredar o que hablemos efectivamente de lo que supone la herencia. Deberíamos a lo mejor también, ¿no?, reconciliarnos con esta idea. Nosotros estamos llamados a algo más y esperamos otras cosas, ¿no, Jorge? Es que esta herencia, y qué herencia, derrota y destroza el paradigma de la muerte en la vida del ser humano. ¡Qué herencia! O sea, a mí que me aprovecha que Jesús me diga vas a heredar 4 millones de euros. Sí. Cuando yo me vaya, me iré con lo puesto. No disfrutaré absolutamente nada de lo que haya quedado de esos 4 millones, pero no, aquí esta herencia está hablando de algo que me pone a mí en la pervivencia de la eternidad. ¿Qué herencia? Es lo que digo yo, ¿no? Nos va a llevar tiempo, ¿eh? Nos va a llevar tiempo comprender todas las relaciones y conocer a la propia deidad, ¿no? Cómo se relaciona el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Porque es verdad que Jesús está poniendo el acento en algunas cosas, pero sobre todo en relaciones. Y en abrir un espacio de relaciones, porque los testamentos son... Pues eso, dejo mi voluntad por escrito, dejo tal y se dan ciertas paradojas, ¿no? Y es que el testamento entra en vigor cuando está ausente el que lo otorga. Y aquí lo que resulta es que es verdad, Jesús se va, pero Jesús está vivo. Entonces entra, hablamos de funciones, pero es muy bonito ver todo esto y de verdad que nos va a llevar mucho tiempo, energía y deseo el conocer un poco todo este tipo de relaciones que se ponen en marcha, porque es muy interesante, ¿no? Si es necesario que intervenga la muerte del testador para que el testamento se lleve a cabo y se confirme, pues lo tenemos, pero sin embargo tenemos que el testador está vivo. Así que a mí eso me produce, me abre los ojos, ¿no? A cómo Dios utiliza todo esto para llevarnos donde Él quiere que sea, que la herencia, nos olvidemos de esos 4 millones de euros, Jorge, o de qué me deja mi tío abuelo que se fue a Cuba, me ha dejado tierra, me ha dejado un coche, y la herencia por donde transita. Yo creo que Pablo Armero nos lo ha ido transitando por ese aspecto, ¿no? De que esto va por otro lado. ¿Sabes? Hay algo que yo he pensado muchas veces, pero claro, son de esas cosas que evidentemente no sabemos y que nos resulta muy difícil entender, ¿no? A lo largo de la historia, en el momento en el que vivimos, Dios está con nosotros, y siempre ha estado con nosotros. Claro, ¿por qué razón escogió estar de determinada manera con aquella luz que les guiaba de día, aquella nube que les guiaba de día y aquella luz que les guiaba de noche en determinado momento? ¿Por qué decidió estar en forma de Shekinah sobre, en verdad, un arca en otros momentos muy concretos? ¿Por qué decidió pues que se le viera en la tormenta o sobre el monte en otros momentos? ¿Por qué decidió hacerse Jesús para convivir con una serie de seres humanos en un momento de la historia? ¿Por qué razón ahora se está relacionando contigo y conmigo por medio del Espíritu Santo? Yo no lo sé. Ni tampoco sé si me habría ido mejor si hubiera Jesús en persona. Yo no me atrevo a decir esto, porque de hecho hay gente que lo ha visto en persona y no ha entendido absolutamente nada. Pero claro, lo que yo me tengo que preguntar es si yo, como también nos invitaba a hacer Pablo, me estoy relacionando con él. Y claro, esta es una de las preguntas más difíciles de responder. ¿Y cómo sé que me estoy relacionando con el Espíritu Santo? Porque le ha dicho algo muy curioso. A lo mejor yo no me di cuenta que me estoy relacionando con el Espíritu Santo, pero los demás sí. Y a mí me ha hecho plof en la cabeza cuando ha dicho eso. ¿Qué os parece? Es decir, ¿cómo podríamos? Porque es una pregunta que muchas personas se pueden hacer, ¿no? ¿Cómo sé si efectivamente el Espíritu Santo me acompaña o no? No le veo, aparentemente no me habla, yo no sé si está por aquí.
¿Cómo podríamos responder a eso? Yo creo hay algo que a veces pienso, creo que no nos centramos mucho. Jesús vino, murió y resucitó, pero eso trajo sus consecuencias. La primera y la mejor, que Él derrota el pecado y la muerte, y por lo tanto esa esperanza la podemos tener nosotros. Pero también trajo sus consecuencias directas sobre Jesús. Él permanentemente va a tener las marcas. Eso quiere decir que hay una parte de su naturaleza humana que Él la va a conservar para siempre. Que muchos, dice Elena White, menciona que muchos que vivieron antes del tiempo de Jesús van a decir, tú eres Mesías, ¿y estas marcas? Y por otro lado, a lo mejor me puedo equivocar, pero yo entiendo también que Jesús se ha visto restringido a un solo lugar. La omnipresencia es otra cosa que Él ha tenido que entregar, sin dejar de ser el Dios supremo y muy pronto el que va a quitarse sus vestiduras de sumo sacerdote para ponerse las que siempre le correspondieron, la que es de Rey de Reyes, ¿no? Pero Él no puede estar en todos lados. Entonces, a lo mejor mi pensamiento es sincrético y muy simplista. El Espíritu Santo, en cambio, tiene capacidad, porque como se trata de una vida relacional con Dios, de estar con cada uno de nosotros por separado y a la vez en este trayecto que nos toca recorrer hasta que Dios diga basta de este mundo. Digo yo, igual. Bueno, como todo, tenemos que intentar buscar las respuestas que nos pueden hacer entendible, inteligible, todo esto que estamos comentando, y cada uno lo intenta en su lenguaje, y lo intentamos hacer a medida que vamos adaptando el texto también y que vamos aplicando el texto a nuestra vida cotidiana y a nuestra propia experiencia, porque al final lo que nos contaba Armero tiene que ver con algo experiencial. Es decir, esta es tu relación con Dios, esta es tu relación con Jesús, esta es tu relación con el Espíritu Santo, cómo trabajan en ti, cómo uno te da a conocer al otro, ¿no? Y cómo les vas conociendo a todos a medida que te vas dejando también guiar y te vas dejando iluminar también. Esther, perdona, ¿qué te parece Tenemos ya al pastor Pablo le Armero preguntamos a él directamente? Adelante, vamos allá, porque yo todavía no le veo, ahora sí le veo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Feliz sábado. Muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Sí. Oye, yo les decía a los compañeros que me ha resultado especialmente calmante tu predicación de esta mañana, porque me parece una idea muy bonita, hablar de la era del Espíritu. Y de que nos lleves al Espíritu y a la esperanza. Eso de que el sello divino es el sello de esperanza me ha parecido una idea súper bonita. Me gusta muchísimo y te la agradezco, sinceramente. Bueno, que nos demos cuenta de que estamos en la era del Espíritu. Yo lo que quería plantear es la frase que tú has dicho, Esther. Es que no hace falta que yo sienta el Espíritu, porque hay mucha gente que se mueve en el sentido de la síntesis, de sentirse que es que está... No, esto es relacional, esto es muy sencillo. Lo que sí tengo que hacer en mi vida espiritual es saber cómo me van a percibir los que están delante mía. Ajá. Y eso es el fruto del Espíritu, porque yo soy lo que soy. Vosotros no, pues tenéis cara de buenos, pero en mi caso, entonces no tenemos que entrar en el éxtasis, no tenemos que entrar en tener una visión del Espíritu como si fuese montado a caballo, ¿no? Es decir, no. Es, cuando estoy en reposo, el Espíritu Santo trabaja y los demás le sirve. Ajá. Y eso que creo que es algo que deberíamos de... Pues, a ver, Esther, tú me conoces muchos más años, bueno, en tu caso no, pero muchos más años. Y yo siempre procuro tener una religión que me apacigüe. Para problemas ya me tengo yo. No necesito mucho más, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo trae paz. ¿Por qué? Porque explica, porque trabaja, pero además no trabaja para él, me refiero, sí, haciendo esas diferencias de la encarnación, ¿no? Sino que trabaja para recordarnos, enseñarnos y mantenernos conectados con la obra. Jorge hablaba de lo de las marcas y cuando le escuchaba, Jorge, a mí se me ha venido a la mente, él va a llevar las marcas para que yo no las lleve. Es decir, que a mí me parece realmente importante, ¿no? Pablo, darte las gracias, porque yo creo que hablar del Espíritu Santo y lo que tú dices, y me parece que este concepto de paz, ya que nos llevemos esto esta mañana, que nos transmite... Y que dura, aunque sea el sábado que viene. Que asociemos el Espíritu Santo, estar con él, con traernos paz, nos daría lo que tú dices. Pero te quería quiero conocer tu punto de vista. Es decir,
a mí me parece que sigue siendo todavía un desconocido el Espíritu Santo, o por lo menos hablamos menos de él que las otras deidades, las otras personas de la Trinidad, pero según tu punto de vista, ¿hemos llegado al tope o estamos cerca de conocer hasta dónde podemos tirar del hilo? ¿O todavía tenemos muchos recovecos que conocer? Con Dios nunca vamos a llegar a la eternidad, ni tan siquiera cuando seamos salvos. Pero bueno, yo creo que la fórmula, Juanfran, nos la ha dado Jesús. Uh-huh. Viene para conectarnos permanentemente con Él. No hay otra fórmula. Es decir, la deidad, cuando asume el plan de salvación, se produce un fenómeno que no existía antes. Que no existía, y que no existe a partir de la resurrección. Es decir, hay una persona de la deidad que se convierte en padre, pero solo por 31 años. Nada más. Hay una persona de la deidad que se convierte en hijo, solo por 31 años. Y el espíritu de Yahvé se convierte en el Espíritu Santo, y eso sí es importante, para toda la era del cristianismo. Por eso tiene un recorrido mucho más amplio. Pero son funciones. Es decir, a mí lo que me gusta mucho es encontrar esas funciones, ¿no? Es decir, ¿para qué me sirve a mí? A mí me sirve, en primer caso, como decíamos esta mañana, para conocer el mensaje de Jesús. A mí me parece que sigue estando patente, sigue estando... de hecho, no sé si lo he dicho aquí o el programa anterior, para creer en la Biblia tienes que conocer al Dios de la Biblia, antes. Es muy difícil que en la cosmovisión actual leer la Biblia te lleve a conocer a Dios directamente. Es muy difícil, porque hay muchas influencias extrañas. Entonces, lo primero que tengo que plantearme es conocer a Dios. ¿Y cuál es la persona de la deidad, a través de la encarnación, que me va a dar esa luz? Es el Espíritu Santo. Porque Jesús cambió de funciones. Aquí estuvo como cordero y pasó como sacerdote y sumo sacerdote en el santuario celestial. Son funciones. Pero todas las funciones pasan por los 31 años que estuvo aquí. Jesús ha vuelto a ser Dios en toda su dimensión, y el Espíritu Santo, en relación a la deidad, sigue siendo Dios en toda su dimensión, solo que asume el rol de ser el maestro de nuestra experiencia religiosa, el pedagogo. Yo creo que si lo tratáramos mejor como maestro, como pedagogo, que como institución y como legado y tal, yo creo que llegaríamos a entender un poquito más las cosas, creo. Oye, y podría ocurrir también, y pregúntale, Jorge, lo que consideres, podría ocurrir también, es algo que estaba pensando ahora cuando te estaba escuchando, que tengamos también a veces una imagen mágica del Espíritu Santo. Totalmente. Quiero decir, a veces cuando hablamos de lluvias tempranas, lluvias tardías, etcétera, etcétera, yo creo que hay gente que está esperando quizás, ¿no? Otros pentecosteses, no sé si decirlo así. Bueno. Y se pierde la posibilidad de disfrutar del proceso del Espíritu Santo en lo cotidiano, ¿no? Mira, de ese aprendizaje de ese proceso. ¿Qué te parece? Mira, a mí hay algo que me preocupa mucho, porque como pastor de tantos años, yo creo que no he llegado a calar esa idea nunca en los demás. Nosotros tenemos que llevar mucho cuidado de que nuestras oraciones no obliguen a Dios a actuar como yo quiero que actúe. Ya. Vosotros analizar las oraciones. Todas son para decirle a Dios lo que tienen que hacer. Con el enfermo, con el que pasa hambre. Y sin embargo, eso nos tiene que cambiar la perspectiva. Lo único que si nos quiere es que nos relacionemos con Él. Y que no le digamos permanentemente qué es lo que tiene que hacer. Me voy a hacer una operación. Oye, orar por mí. Pero vamos a ver, si yo no necesito en el quirófano nada más que al Señor. Entonces, se ha hecho un Dios estructurado socialmente. Y eso, de nuevo, viene de la gran etapa de la Edad Media. Entonces, Dios es mensaje, Dios es palabra, Dios actúa a través de un proyecto de plan de salvación. Por eso me parecía más o menos lógico hablar de un sello que normalmente yo nunca he oído predicar a nadie de él, que es el sello del Evangelio, que es universal para todo creyente. ¿Y en qué está basado? En el mensaje de Jesús. Es decir, vendrá el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando se cumpla el testamento de Jesús. ¿Y cuándo? ¿Y para qué viene? Para conectarme con Jesús. A mí me parece que eso es mucho más relacional que legal o cualquier otro aspecto. Y además, a lo mejor, Esther, tendríamos que aprender a dejar la instrucción de Dios en el lugar que le corresponde, que es mostrar el pecado. Y ya está. Y eso lo dice Pablo en Romanos, no me lo invento yo. Y gozar de una compañía que es inseparable.
A mí y que además está al alcance de todos y todas, porque como tú también nos decías, es Dios. Es que es Dios. La iniciativa la pone él, no soy yo quien va a buscar el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Mira, quien se ha cargado la figura de Dios ha sido la filosofía. Porque la filosofía no cuadra con el pensamiento hebreo. Entonces, el pensamiento hebreo no disecciona los conceptos abstractos. Claro. No sabe. Y aparte no lo necesita. Claro. Nosotros sí que diseccionamos los conceptos abstractos. Uh-huh. Y claro, un concepto tan abstracto, entendedme el sentido, como es Dios, si lo disecciono, me aparto de las funciones. Nosotros solamente podemos comprender a Dios todavía a través de sus funciones, entrando en la historia del ser humano. Nada más. Por eso tiene tantos nombres. Jehová de los ejércitos, mi Señor, Yahvé. ¿Por qué? Porque no es que no hay ninguna definición de Dios en la Biblia, ninguna. Pero sí funciones. ¿Cómo entra Dios en la historia del ser humano? Es decir, el Dios de la creación, Elohim. El Dios de la alianza, Yahvé. El que defiende a su pueblo en las dificultades, por ejemplo, en la época de los profetas, Jehová de los ejércitos, Yahvé Sabuot. Entonces, si nos acostumbráramos a no querer dar definiciones como primer concepto de religión, estaríamos más cerca de poder entender que Dios trabaja a mi favor, aunque no me lo merezco, porque el proyecto viene de Él. No, si os acordáis, he dicho el sello del Espíritu del Evangelio. Yo no puedo hacer nada por recibirlo. Puedo dejarlo. Eso sí, eso es una opción. No, en público no he querido decirlo porque a veces esas cosas... Pero ¿qué tengo yo que saber? Yo no sé cuál es la personalidad de Dios. Aparte tampoco la entendería. Es decir, entonces, ¿qué está haciendo por mí Dios? Está preparando mi herencia. Y esa herencia es lo que hemos heredado ya. Es verdad que por el fallecimiento de nuestros ancestros, y ese momento son complicados, pero finalmente eres heredero a esa herencia. Yo no puedo dejar a mis hijos sin la herencia. Legalmente no me lo permitiría. ¿Por qué? Porque es un derecho. Y a Daniel se le dice en el último libro, en el último versículo, y te levantarás para recibir tu herencia. Uh-huh. Es decir, esa es la trayectoria de nuestra vida. Claro, si abandonamos a Dios, perdemos la herencia, eso es verdad. Pero no por lo que hago, es por cómo me relaciono con Él. A mí me parece muy llamativo el punto de vista, porque a veces hablamos, ¿qué nos ha dejado Jesús? ¿Qué quiere Jesús de nosotros? ¿Qué voy a obtener cuando vaya más allá, ¿no? La vida eterna, un cuerpo glorificado y tal. Y el que tú nos hayas dicho, bueno, vamos a pararnos y a verlo desde otro ángulo. Y a mí me diga, oye, ¿qué te ha dejado Jesús en herencia? Pues nada material, ni un código de normas. Nos ha dejado la reconciliación con Dios. A través de... Y entonces, ¿quién la ejecuta? Ahí está. Porque el notario de hoy nos lleva, nos reúne y nos dice, mira, a los herederos, a los sucesores... Yo he estado hace un mes en eso. Es decir, que... Tenéis esto, tenéis lo otro, él certifica y tal. Pero aquí va un paso más allá, Dios. Es decir, no solo alguien que certifique, sino alguien que se preocupe de que eso se vaya ejecutando. Es que, Juanfra, en los testamentos humanos tiene que morir el testador. En el testamento divino ni muere ni va a morir. Fue una etapa, se cumplió la primera etapa del santuario, pero la muerte no pudo con él, como no va a poder con la nuestra. Lo único que tengo que hacer es agarrarme a ese sello, el sello del Evangelio, el sello del Espíritu, llamarlo como queráis, ya que está muy poco desarrollado en las teologías, eso es verdad, pero yo que solamente tengo que esperar. De verdad, no una religión fantasiosa, que hoy me siento por las nubes y mañana me siento por el suelo. Eso es muy complicado, eso es algo que hace más daño que otra cosa. Lo que tengo que sentir es que el Espíritu Santo está conmigo, inclusive en mis errores. A mí, cuando era pequeño, supongo que a Jorge y a Esther nos decían, cuando te portas mal, el Señor se aparta de ti. Pues no me hizo a mí daño eso. Y hoy comprendo que no, cuanto más problemas tengo, más cerca está de mí.
Jorge, adelante. Pues a mí, al contrario que Esther, hubo una parte que mencionaste, Pablo, que me dejó un poco inquieto. O por lo menos decir incómodo, ¿no? Qué raro. Lo ha anticipado antes, ¿no? Claro, el problema que tengo yo, aparte de ser adventista, ya nacido en una familia adventista, y esto hemos hablado mucho tiempo y muchas veces, Pablo. Tú y yo muchas veces, Jorge. También siempre, y comparto con mis compañeros aquí, el problema que tenemos nosotros que nos educamos en este sistema helénico o filosófico que bien decía, ha destruido, bueno, ha intentado destruir a Dios, ha deformado por lo menos a Dios. Nosotros necesitamos que nuestra mente escribe todo y lo entienda para poder aceptarlo. En cambio, el pensamiento hebreo es totalmente distinto. Lo abstracto no se cuestiona. Eso a mí siempre me ha quedado claro, pero no es eso lo que me dejó inquieto. Tú has hablado, es cierto, de un tema que es la primera vez que yo lo escucho, el sello del Evangelio, el sello de Dios, y has dicho algo: el sello anticipa y confirma la herencia futura. Es decir, yo entiendo por esto que ese sello, que es algo que logra que yo mantenga una relación estable a lo largo de mis días, y eso asegura mi acceso al reino eterno, es a través de este proceso. Y enseguida vino a mi mente, y los sellados en el capítulo 7 de Apocalipsis, ellos entran dentro de esto, y algo que siempre me aterró: van a ser tan pocos, ¿para qué forzarnos entonces? Y después, bueno, también quiero deciros, compañeros, que nunca me satisfizo del todo lo que yo escuché a lo largo de seminarios, retiros espirituales, sermones respecto a ese tema, los 144.000 de las 12 tribus de Israel, cuando que eso a día de hoy apenas subsiste una de ellas, que es la judía, ¿no? No sé. Quería, Pablo, que me hables un poco de ese tema, cómo entra dentro de esto, no tiene nada que ver. A ver, con lo que acaba de plantear Jorge, nos encontramos con dos sellos diferentes. El sello de Apocalipsis 7, sobre todo, aunque también aparece en el 6 y tal, tiene que ver con el tiempo del fin. Y nadie pasará por ese sello que no tenga el anterior. Pero con una diferencia: el sello de Apocalipsis, que sería el sello apocalíptico, si te parece, por ponerle un nombre, ese no se puede perder. Ese nunca se perderá. El que lo reciba lo mantendrá. Se puede perder el otro. Entonces, según la estructura del Apocalipsis, ese sello se hace dentro del sexto sello. Habría que explicarlo más para mucha gente, y no quiero perderme el primer sello con el otro, ¿no? Pero eso tiene que ver con los que están vivos en la segunda venida de Jesús. El otro es universal. El otro, desde los primeros creyentes, incluido, creo yo, que Adán y Eva, recibieron un poco esa idea. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sello y otro? Por ponerle una palabra. El primero es esperanza. El segundo es supervivencia. En el contexto de la final del conflicto. Luego ya, en otro momento, si queréis, podemos entrar, si son 144.000, vale. Pero cojámoslo como un símbolo ahora mismo. Luego se podría explicar. Pero ese sello, Jorge, ahora que has hecho la pregunta, es un sello de supervivencia. Porque vive en el final del tiempo. Los que han llegado hasta aquí, los que han aguantado justamente, hasta aquí, ¿verdad? Los que han permanecido. Pero ¿no? sobre todo tienen que estar protegidos por el primer sello. Exacto. Si no, no llegarán a ese planteamiento. Ocurre a lo mejor también, al hilo de lo que dice Jorge, es interesantísimo, ocurre a lo mejor que, entre otros errores también, y yo creo que varios de ellos quedan pues solucionados con lo que nos estás contando esta mañana, ¿no? Podría ocurrir que a veces confundimos sello a lo mejor con una especie como de marchamo de calidad, ¿no? Yo he escuchado sermones, sí, ¿no?, que intentan explicar la cuestión del sello y de alguna forma como que etiquetan, ¿no? Tú llevas un sello.
Se ha quedado Esther, seguramente por Se ha- el tema se- de se ha sellado. Más o menos, Ahora ¿no? parece. Pues característico. Claro, esto es un error también y nos puede llevar también a confusión, no tiene nada que ver con lo que tú nos estás A ver, contando. es que nosotros somos, de verdad, es que de tanto decirlo seguramente voy a desgastar el concepto. Pero es que nosotros no hemos podido quitarnos del medio la filosofía griega. Es decir, mira, de todos los imperios de la estatua de Daniel II, el más peligroso ha sido el griego. Porque los romanos llegaban y devastaban. Y luego hacían carreteras. No, el griego fue a través del pensamiento. Sí. Queda mucho más hoy del imperio griego que del romano. Ajá. Muchísimo más, aparte del acueducto de Segovia y alguna cosa más. Entonces, para mí es una de las grandes tretas de la historia. Colonizar intelectualmente al pueblo de Dios. Y eso es una losa. Sí. Entonces, la primera gran idea que tenemos que tener en cuenta es que el pensamiento hebreo, lo comentábamos antes, nunca disecciona conceptos abstractos. Nunca. Por ejemplo, he intentado a lo largo de los años enseñar a mis iglesias, cuando leemos el texto de hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, de Génesis 1, ahí queremos meter la Trinidad entera. Eso no es correcto textualmente. Ahí solamente tenemos un plural, punto. Punto. Y sin embargo, parece que tenemos que justificar el texto. No, el texto se justifica así solo. Para irme a hablar de la deidad, pues me tendré que ir a otros textos. Ese no vale. Claro, alguien me decía, ¿y no está implícita? Sí, pero no es un medio de explicación. Es decir, que entonces no tengo por qué en todos los textos explicar más allá de lo que el texto fue diseñado. Un Dios plural que es Elohim, hagamos, ya está. Ya está. Pero luego a la vez, dice el Génesis 1.1, en principio creó, singular, Elohim plural. Es una construcción gramatical preciosa. No es una falta de ortografía de Moisés que no la tenía. Entonces, yo creo que deberíamos de relajarnos y decir, mira, mi salvación no puede depender de definir a Dios, porque me voy a equivocar. Sí, que no vamos a llegar. Mi salvación depende de una relación, pero no de Dios hacia mí. Esa está establecida. Esa es invariable. Ujú. De mí hacia Él. Pero no a través de sistemas jurídicos. Es que nosotros venimos de una rama del cristianismo donde la legalidad se antepone a la relación. Y la historia está marcada ahí, no tendría que dar. Entonces, contestando un poco a lo de Jorge, el primer sello lo ha recibido cualquier creyente cuando ha aceptado a Dios como su Salvador. Primer etapa, segunda etapa y hasta el final. Pero luego hay un sello más circunscrito a un momento histórico y profético, que es el que recibirá. El primero se puede perder, el segundo no se perderá cuando se ponga, porque ya no habrá vuelta atrás. No voy a entrar más porque si no habría que explicarlo y no tenemos tiempo, pero que tengamos en cuenta que cuando yo defino a Dios tengo que ser muy prudente, porque lo más probable es que es mejor que me calle. Ujú. Ahora sí puedo definir mi relación con Dios, eso sí. Y nosotros somos 4, más los cientos de miles que tenemos escuchándonos. Cada uno lo definiríamos desde un punto. ¿Sabéis esa historia famosa, no? La trompa del elefante, la cola del elefante. Pues la religión es eso, Es decir, yo tengo una perspectiva, tengo una historia, tengo una vivencia, vosotros tenéis otras. Lo bueno, ¿sabéis qué es? Que Dios cuenta con todas ellas. Ajá. Y ya está. De todas maneras, no ¿Y quiero... vamos terminando ya? Sí, Vamos no quiero ya dejar... porque... A ver, he terminado a tiempo para esto, Sí. Pues hay que disfrutar, estoy disfrutando. Sí, Pero vamos allá. Pablo, hay también una cosa que tú has hecho mención, a mí me gusta mucho, y es que es verdad que a los griegos les encantaba perderse en conceptos y tirar del hilo y hablar, terminar. a mí me gusta decir que le gustaba hablar del embarazo del carabajo verde en primavera. Pero los apóstoles y el que escribe coge también algo muy concreto cuando utiliza la palabra parácletos y lo enlazo con algo, no sé si tiene relación con otro concepto a ti te gusta mucho, que a veces nos ha traído aquí también, que es el tema del Goel, sí, hebreo, sí. más oriental. A ver, no hay una traducción literal entre Goel y parácletos,
¿Por qué? Porque la palabra parácletos tiene un fundamento solamente griego. Sí, sí, sí. Y no hay una correspondencia Entiendo. entre el hebreo o el arameo y el griego. Pero sí hay un cierto consenso entre los especialistas de que son, por lo menos, sinónimos conceptuales. Pero ese parácletos que tú nos has puesto aquí delante y nos has vuelto, me parece también bellísima lo que representa, ¿no? Mira, porque estar al lado, el que viene, sí, el que... pero además hay más detalle. La preposición para significa de arriba abajo. Ajá. Y kletos significa llamado. Es decir, alguien que viene de arriba abajo para estar junto a mi lado. A mí me parece que la propia definición de la palabra ya es de una belleza que tampoco haría falta darle muchas más vueltas. Entonces, es una palabra que no existe, en el griego clásico no existe, es una palabra de composición puramente bíblica, donde juntan una preposición con un verbo que significa bajar. Vale, vale. Entonces alguien que me parece, porque es bonito, porque ya nos olvidamos de esa fuerza, de ese concepto para decir, oye, es que es alguien personal, alguien que viene a tu lado. Y si hablamos en el contexto bíblico de errores, de un acusador, de alguien que te mete el dedo y que quiere lanzarte a lo más bajo, que Dios diga el contrapeso de yo estoy a tu lado, tranquilo. Mira, Juanfran, yo en mi vida personal, hoy por hoy, que me he quitado muchas cosas de encima, yo no necesito que me hablen de una religión humanizada, yo no lo necesito, es que no la quiero. Yo prefiero mirar a través de la revelación a ese Dios maravilloso y tener un contacto con él, hasta donde yo llegue. Oye, cuando no llego más, pues no llego más. Pero yo no necesito que me lo expliquen, yo no necesito que me lo diseccionen. Es que es tan peligroso. Toda definición humana sobre Dios será corta e incorrecta, todas. Entonces, ¿por qué Dios no se autodefine en la Biblia? Porque no lo entenderíamos seguramente. Solamente habla de cómo entra en la historia humana. Nada. Cada nombre de Dios es como entra en mi historia. Si hiciéramos caso de eso, vamos a ver, tengo conflictos. ¿Qué nombre de Dios va mejor para mi vida? Jehová de los ejércitos. Búscate en los textos donde aparece esa expresión y verás cómo cuando Dios ayudaba al pueblo de Israel, pues hay una similitud con mis propios conflictos. Mi Señor, Adonai, mi Señor. Entonces, si nosotros aprendiéramos a decir, mira, a Dios no lo puedo definir, pero la Biblia me da una serie de nombres, adjetivos, tal, que me permiten ver cómo entra en mi vida. Vale. Y por eso estamos en el ámbito de las funciones. Claro, funciones. De papeles, de rol, y mira, ahora más. nos toca hacer esto o voy a hacer esto. De todas maneras, me parece muy interesante el hecho de tener a alguien que da la cara por nosotros. Totalmente. En ese paráclito yo, escuchándote, digo, jolín, ¿qué necesidad tengo yo de que a veces, mira, aquí es que necesito que alguien me eche una mano y me diga, mira, Juanfran, déjame, me encargo yo. Muchas veces, tú no, déjalo, que tú has llegado donde... yo estoy más capacitado que tú, entonces, venga, hazlo tú, ¿no? Entonces, tener esa confianza de decir, Señor, hazlo tú por mí, porque yo no sé más. Sí, lo que pasa es que yo he hecho una puntillita ahí, adrede, por estas cosas que he vivido esta semana. A mí me está horrorizando cada día más cómo dirigimos a Dios en nuestras oraciones para que haga lo que nos da la gana. Ah, bueno, ya. Por eso yo creo que Dios se ríe se pone una sonrisica como diciendo, vale, hasta ahí llegáis. Mirad, cuando... Yo no soy ejemplo de nada, de verdad. Pero cuando yo oro, yo no pido nada. Llevo 10 años que no he pedido nada en una oración, nunca. Uh-huh. Porque no tengo esa necesidad. Yo no pido nada. Cuando he tenido que ejercer como pastor y he ido a hospitales y tal, le he dicho a las personas, ¿tú por qué oras? Sí, pues yo me sumo a eso. Porque yo entiendo, ¿quién quiere más a mis hijos? ¿Dios o yo? Dios. ¿Quién me quiere más a mí? Dios o yo. Dios. Si a mí me pasara algo, Dios no sabe que eso va a pasar y tiene un plan para mi familia, vamos a ponernos en manos de Dios. Esto me lo discuten mucho, hay mucha gente, pastor, ¿cómo puedes decir que no pidamos? La Biblia dice luego lo que dice, yo no te lo discuto, pero personalmente yo no necesito pedir, y a lo mejor hay gente que me escucha por primera vez esto y estará escandalizada ya hoy, pero ¿podría ser que nuestras oraciones cambiaran los planes de Dios? Yo creo que sí, y eso es peligrosísimo. Imagínate.
Oye, abriríamos ahí no un sabría qué debate decir. súper interesante. No, Abriríamos un debate súper interesante, entre otras cosas, porque nadie tiene por qué decirle a nadie cómo debe orar, qué tiene que hacer. No, Esto es muy pero personal. se hace, Esther. Y como cada uno y cada una se relacione con Dios y cómo le llame, incluso cómo le nombre. Yo Sí, he debatido esto en alguna ocasión, porque cada uno le ponemos también nuestro nombre, el nombre que queremos Claro. al ser con el que nos relacionamos, y eso es muy personal también. Hablando de ese Dios Vamos Papá terminando. Noel, pero si le ponemos esa etiqueta al Espíritu Santo, también Pues igual. pensar que el Espíritu Santo, más que Claro. no es un inspector de policía que nos va fiscalizando, No. sin que lo tenemos hoy, me estará bien. Pero si es que no le sorprendemos en nada. Ya, es ya, que, ya. mira, como tú te dedicas a lo que te dedicas, a mí me gusta decir que a Dios lo utilizamos a veces como cajero automático. Sí. O como Igual, máquina de igual, vending, igual. digo yo a veces Es decir, también. pero no nos damos cuenta que si no hay, no se puede sacar dinero. Ujú. Claro. Es Por decir, mi parte, y con esto... Vamos yo concluyendo, también, si os voy a pedir sí, ya sí, un matiz ¿Ya? final. participación, ¿Tan pronto? viendo, El tiempo pasa, estamos tan bien. yo viendo y reconociéndome como una de las tantas víctimas de haber sido formado en una educación griega, ¿no? Que, como Totalmente. digo, Esther y Juan Fran me han escuchado decir esto muchas veces, ya lo tengo cansado. Yo lo admito y lo entiendo, y esto me ha generado muchos problemas. Yo agradezco a Dios que nos ha dado el Espíritu Santo para que Él, como bien lo describió Jesús, me ayude a entender el mensaje, que las enseñanzas que Jesús nos dio, aquellas que son vitales para mi vida, obviando ese filtro que yo tengo ya por educación de nacimiento, para poder llegar al conocimiento pleno de lo que Jesús quiere que yo conozca y entienda, para que mi vida vaya caminando al lado de Él, ¿no? Hasta que Él vuelva. Eso es la conclusión a la que llego después de haber escuchado que te doy muchas gracias, Pablo, por la reflexión que has compartido con todos nosotros. Qué bueno. ¿Cómo terminas, Juanfran? Pues mira, de todo lo que nos ha puesto Pablo, que yo he tomado algunas notas, me gustaría quedarme como punto de partida ese Espíritu Santo que hablamos, ese Paráclito, no descendió el día de Pentecostés para quedarse atrapado en un templo ni en conceptos teológicos, sino para caminar al lado mío, en mi rutina, en mis trabajos, en mi día cotidiano. Así que yo quiero darle más espacio al Espíritu Santo en mi vida. Pues fíjate que yo acabo de pensar que me podría hacer una paráfrasis personal, como si estuviera abriendo un sobre que lleva el testamento de Jesús para mí. Viene mi nombre en el sobre y resulta que fuera pone que es un testamento de paz y un testamento de esperanza. Y dentro diría algo así como, dirigido a mí, claro, y basándome en lo que nos has contado y en lo que Jesús dice, ¿no? Esther, ¿sabes una cosa? No estás sola. Eres mía, he muerto por ti, te he redimido, te estoy preparando un lugar precioso en el que no te vas a morir nunca y donde vas a estar rodeado de un montón de gente que estará felicísima como tú de vivir conmigo por la eternidad, y además voy a ir a buscarte muy pronto. Porque de eso nos ha hablado Jesús, eso es lo que nos ha contado en su testamento. Es una buenísima noticia y es lo que nos está preparando para todos y todas. Así que yo me quedo con esta idea que me da mucha paz, que me da mucha esperanza y que me recuerda que efectivamente ese sello está a mi disposición ya y no estoy sola, tengo compañía. Está aquí al ladito conmigo cada día y está al ladito de todos. ¿Con qué nos quieres dejar, Pablo? Pues mira, yo me gustaría seguir pensando en voz alta. Es decir, yo creo que, o me gustaría pensar, que lo que el Espíritu Santo hace conmigo es que yo me conozca perfectamente frente a Dios. No como inquisición ni como persecución, sino simplemente yo como ser humano caído, la solución no puede estar, y esto me lo habéis oído muchas veces, la solución nunca puede estar en mí. Yo soy el problema, no soy la solución. Con lo cual, cuando yo me miro en el proceso de Jesús, cuando me miro en el proceso del Espíritu, me doy cuenta cuánto necesito a Dios en mi vida. Creo que esa es la función principal del Evangelio. Y claro, para eso, ¿qué tiene que pasar? Pues que me olvide de mi yo, y si sobra algo para mí, que es creo que es una de las grandes trabas de la religión. Entonces, yo necesito a Dios, de verdad. Yo lo necesito muchísimo a Dios. Y lo que hago es verme, pues como soy. Si es que... Pero metiendo la cabeza debajo del ala tampoco soluciono. Tengo que dejar que el Espíritu Santo siga trabajando en mi vida, a pesar de ser yo.
Jesús lo dijo, no estamos solos. No. Me voy, pero quedáis en buena compañía y además estará con vosotros hasta el final. Y si tenéis cualquier duda, preguntadle a él y os irá sacando poco a poco de vuestras miserias y de vuestros problemas. Esa es la idea y esa es la promesa. Así que dejémonos guiar y dejémonos acompañar por él, porque está a disposición de todos gratuitamente. Bueno, aunque ha costado la sangre de Jesús, pero bueno, es otro tema también. Pero es gratuito, suficientemente enorme como para que pueda haber para todos y todos podamos disponer de él. Qué bonito, qué bonita idea. Gracias, Pablo, de verdad, por esta reflexión que nos invita a pensar y a seguir dando vueltas a todos estos conceptos y que nos da mucha tranquilidad también de cara al futuro y de cara a la compañía que vamos a tener hasta que él vuelva. Vamos a terminar así la edición 459 de La Iglesia en Casa. Jorge, un placer. Gracias también por estar con nosotros, por la escuela sabática, que ha sido muy interesante. Seguiremos andando en ella. Juanfra, compañero, gracias también. Ha sido un placer compartir una nueva edición del programa. Recordamos a María Dolores, que nos daba también una interesantísima primera reflexión, que nos hemos quedado con ganas de seguir, con ganas de hablar más, pero lo haremos próximamente, sin duda. Y gracias a Marcos también, que ha estado ahí al frente del control técnico de sonido. Al principio teníamos esos problemas de conexión así de sonido, pero al final ha sonado todo estupendamente. Y gracias, Marcos, como siempre, ahí por el esfuerzo y por ir manejando cada vez mejor la tecnología. Queridas, queridos, nos encontramos la próxima semana, de nuevo, Dios mediante, aquí en La Iglesia en Casa, a partir de las 10 de la mañana. Seguid en el canal, seguid compartiendo también todos estos contenidos, seguid de la mano del Espíritu Santo el camino que nos va a llevar hacia la eternidad. Volvemos la próxima semana.